El modelo norteamericano de constitución. La formación de las colonias. El constitucionalismo americano es un hecho nuevo y original. La comprensión de constitucionalismo norteamericano debe necesariamente tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la herencia constitucional aportada por Inglaterra y las propias condiciones históricas que dieron lugar al nacimiento de Estados Unidos y a su transformación en un Estado independiente. Las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos de América nacieron en un periodo que comprende todo el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Surgieron por distintas causas que van desde el espíritu de aventura y el afán de riqueza, hasta motivaciones religiosas. En el proceso de formación de esas colonias se encuentran los elementos históricos que permiten entender el decurso político que les conduciría al acto de integración constitucional que, después de más de 2 siglos, se mantienen como ejemplos de perdurabilidad institucional. Virginia, la pionera. La primera colonia inglesa en Norteamérica fue Virginia, nombre que le fue dado por Walter Raleigh en homenaje a Isabel I, la llamada Reina Virgen. Las cartas reales. La carta fue muy importante para el futuro de la colonización norteamericana. En ella, la reina se reservaba para sí la quinta parte del oro y la plata que se obtuvieran en las tierras que se conquistaran. Los intentos de colonización de Raleigh no tuvieron éxito. En vista del fracaso inicial, la corona decidió entregar la tarea de colonización a 2 compañías por acciones, dotadas, dotadas de suficientes recursos económicos para prestar las naves y financiar el establecimiento de los colonos, la de Londres, que luego adoptó el nombre de Compañía de Virginia, y la de Plymouth. Las semillas de la autonomía. En las cartas concedidas a la compañía se observa una paulatina evolución hacia las formas autónomas de gobierno. En la colonia se implantó un severo régimen casi militar. El 30 de junio de 1619 se reunió la asamblea, integrada por 2 delegados por cada una de las 11 plantaciones existentes, elegidos por todos los hombres mayores de 17 años. La asamblea adoptó el nombre de Cámara de los Burgueses, designó su propio speaker imitando a la Cámara de los Comunes de Londres y aprobó una serie de medidas legislativas que debían ser ratificadas por el Consejo de la Compañía. La Cámara de los Burgueses de Virginia se convirtió en el primer cuerpo representativo que existió en el Nuevo Mundo, lo que significó la continuación en tierras americanas de la tradición parlamentaria inglesa. Los colonos adquirieron así el derecho a participar en la elaboración de sus leyes, asunto de capital importancia para el futuro de la nación que empezaba a formarse. En 1621, el rey expidió una nueva carta, la llamada Ordenanza de Virginia, mediante la cual se crearon 2 órganos de gobierno: el Consejo de Estado, como miembros designados directamente por el Consejo de Inglaterra para asesorar al gobernador, y a la Asamblea General, conformada por el Consejo de Estado y representantes elegidos por los pobladores, con competencia para dictar leyes, las que podían ser objeto de voto por parte del gobernador. La Asamblea General actuó como un cuerpo parlamentario en ese sentido. Adoptó decisiones tan importantes como la de ordenar que el gobernador no podía imponer ninguna contribución sin contar con la autoridad legislativa. Virginia se convierte en provincia real. La prosperidad que se insinuaba en Virginia hizo que la corona fijara sus ojos en la colonia, aprovechando las dificultades generadas por los enfrentamientos violentos con los indios, lo que habían dado como resultado la desaparición de una tercera parte de los pobladores.
El rey Jacobo despojó a los accionistas de sus derechos en la compañía y la disolvió en 1624. Virginia se convirtió así en una provincia real o colonia de la corona. El gobernador pasó a ser nombrado por el rey y quedó sometido en forma directa a sus instrucciones. Ante esta nueva situación, los colonos propusieron al monarca que no se restringieran sus derechos y que, por el contrario, se reforzara el sistema representativo, otorgándole a la Asamblea el poder de votar los impuestos. La corona no podía pretender autogobernarse, sin embargo, se abstuvo de tomar cualquier decisión. La Asamblea siguió reuniéndose y legislando. Solo algunas de las leyes aprobadas se enviaban al rey para su ratificación. Carlos I se vio obligado a aceptar en 1641 que Virginia era una colonia que se autogobernaba, por lo que tuvo que reconocerle a la Asamblea el derecho a dictar leyes. Se sentó así un decisivo precedente para las colonias reales. La teocracia puritana. La Carta de Massachusetts concedía algunos privilegios comerciales y otorgaba a los colonos derechos e inmunidades iguales a los que poseían los ciudadanos residentes en Inglaterra. La nueva colonia estableció una organización religiosa y política que giraba alrededor de la idea del pacto social. Cada iglesia se constituía mediante un nuevo pacto que ligaba a toda la comunidad. De esta manera, al mismo tiempo que se creaba un vínculo religioso, se establecía una obligación social y política. Los problemas de la aldea se resolvían en reuniones que se realizaban en el centro religioso, en la que participaban todos los ciudadanos con derecho a votar. Al frente de la organización política se designó al gobernador Winthrop junto con su consejo de asesores ante el manejo autoritario del gobernador. Los colonos presionaron para que fuera admitidos en el manejo de la colonia delegados de las plantaciones, formándose así una asamblea bicameral. En una cámara sesionaban los colaboradores del gobernador y en la otra los representantes de los ciudadanos. Los preceptos fundamentales de Connecticut. Hubo más emigración de Massachusetts en 1636. Tres congregaciones religiosas decidieron abandonar la colonia por razones económicas y religiosas, lideradas por el pastor Thomas Hughes. Fundaron en 1639 una nueva colonia a la que le dieron el nombre indígena de Connecticut. Rechazaban cualquier tipo de teocracia y exigían el libre consentimiento de los gobernados como base de autoridad política. Prueba de ello es el documento fundacional de la nueva colonia, conocido como Preceptos Fundamentales de Connecticut, en el que se afirma que los pobladores han decidido constituirse como una sociedad política con el fin de conservar la libertad de evangelio y gobernarse conforme a las leyes en los asuntos civiles. Los preceptos fundamentales contienen una detallada descripción de la forma de organización política adoptada, a la cabeza de la cual se ubicaba una asamblea elegida con el voto de los hombres libres de la colonia, que se debía unirse 2 veces al año. Presencia holandesa. A partir de 1614, los holandeses empezaron a incursionar a lo largo del río Hudson, creando pequeños asentamientos. Ese año, Adrian Blue navegó alrededor de Manhattan y Long Island y comprobó que ambas eran islas. En la primera de ellas se estableció en 1624 un pequeño grupo de colonos. Para entonces, los comerciantes holandeses ya habían creado la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, con el propósito de organizar la debida forma una colonia de esas tierras americanas, la que llamaron Nueva Holanda.
El primer director de esa compañía fue Peter Munich. Realizó en 1626 uno de los más asombrosos negocios de la finca raíz de la historia. Compró a los indios la isla Manhattan, pagándoles con baratijas que no tenían un valor superior a los $24. El asentamiento fundado en dicha isla recibió el nombre de Nueva Ámsterdam y se convirtió en capital de la incipiente colonia, la que encontró serios problemas para su crecimiento debido a que los holandeses no estaban interesados en inmigrar en forma masiva hacia América, entre otras razones porque tenían los graves problemas sociales y religiosos de Los Ángeles. Los viajeros neerlandeses que se aventuraban e incursionaran en las tierras recién descubiertas estaban movidos por sus intereses en el comercio, especialmente de pieles. La compleja cuestión religiosa. La cuestión religiosa jugó un papel muy importante en la formación de Estados Unidos, en la lucha por la independencia y en su ulterior de desarrollo constitucional. El problema de la tolerancia religiosa condujo necesariamente al de la libertad religiosa, la madre de todas las libertades, y a la separación de la Iglesia y del Estado, único punto de conciliación de intereses posibles cuando se tiene al frente tan variado mosaico de cultos y de creencias como el conformado en ese país durante la época colonial. En Virginia, la primera colonia, se implantó desde un comienzo el anglicanismo como la religión oficial y se obligó a todos los habitantes a contribuir al sostenimiento de las parroquias. La colonia fundada por los católicos no solo ofreció garantías a personas de credos diferentes para que se domiciliaran en sus tierras, sino que aprobó en 1649 una ley de tolerancia religiosa, la Maryland Toleration Act, que, aunque se limitaba a quienes profesaran creencias basadas en Jesucristo, significó un importante avance hacia la libertad de los cultos. Autogobierno de las colonias. Circunstancias especiales favorecieron el considerable autogobierno que caracterizó el proceso de formación de las colonias norteamericanas. En primer lugar, el nivel de libertades políticas alcanzando en Inglaterra gracias a la incesante lucha que libró el Parlamento contra la corona para defender sus privilegios e impedir que prosperaran las tentativas de establecer la monarquía absoluta, especialmente por parte de los estaudos. En segundo lugar, la ausencia de dominios señoriales de la nobleza, pese a algunos débiles intentos, lo que dio lugar a nuevos tipos de organizaciones políticas, algunos de ellos inspirados en la idea del convenio o pacto social. Por lo último, la entrega de las cartas coloniales que garantizaban a los colonos los mismos derechos que tenían los ingleses en la metrópoli y reconocían sus novedosos órganos de autogobierno. Dentro de su peculiar marco histórico, las colonias norteamericanas fueron creando sus propias instituciones legislativas, administrativas y judiciales, las que debieron coexistir con la autoridad real expresada a través del gobernador, representante a la corona y máxima autoridad civil y militar, con facultades para aprobar o vetar las decisiones de las asambleas coloniales.